Virginia Woolf, Un cuarto propio, capítulo 4. En el siglo XVI, imposible encontrar alguna mujer en ese estado de ánimo. Basta pensar en las lápidas isabelinas con todos esos niños arrodillados con las manos juntas y en sus muertes tempranas, y ver sus casas con sus ahogados cuartos oscuros para darse cuenta de que ninguna mujer pudo entonces haber escrito poesía. Lo que uno esperaría es que algo más tarde, quizás, alguna gran dama, aprovechando su relativa independencia y comodidad, publicara algo con su firma y corriera el albur de que la consideraran un monstruo. Los hombres, por supuesto, no son snob, proseguí, evitando cuidadosamente el feminismo notorio de Miss Rebecca West, pero en general aprecian con simpatía los esfuerzos de una condesa que escribe versos. Uno esperaría que una señora con título encontrara mayor ambiente que el que hubiera encontrado en esa época una desconocida Miss Austen o una Miss Brontë, pero uno podía esperar también que su mente fuera turbada por emociones forasteras como el temor y el odio, y que en sus poemas quedaran rastros de ese disturbio. Aquí está Lady Winchelsea, por ejemplo, pensé, tomando sus poemas. Nació en el año 1661. Era noble de linaje y también por su casamiento. No tenía hijos, escribió versos y basta hojearlos para encontrarla rebosando de indignación contra la posición de las mujeres. Es indudable que su mente no había consumido todas las trabas hasta volverse incandescente. Al contrario, está molesta y aturdida por odios y agravios. La raza humana se ha dividido para ella en dos partidos. Los hombres son el partido contrario. Los hombres son odiados y temidos porque pueden cerrarle el camino de lo que ella quiere hacer, que es escribir. Lo que la anima a escribir es la suposición de que lo que escribe jamás será publicado y se calma con el triste canto. To some few friends and to thee sorrow sing, for groves of laurel thou wert never meant. Be dark enough but the shades and be thou their content. Sin embargo, es claro que hubiera podido purgar su mente de odio y de temor y no cargarla de amargura y resentimiento. Un fuego ardía en ella. De vez en cuando surgen palabras de poesía pura, que son celebradas con justicia por Mr. Murray y Bob. Algunos piensan, recordó y se apropió de estas otras. Now the young Killoran caps the fled brain, we find beneath the aromatic pain. Es una verdadera lástima que la mujer que podía escribir así, cuya mente condecía con la naturaleza y la reflexión, haya sido forzada al enojo y la amargura. ¿Pero qué podía hacer?, me pregunto, imaginando los sarcasmos y la risa, la adulación de los parásitos y el escepticismo del poeta profesional. Encerrarse en el campo, en una pieza para escribir y ser desgarrada por la amargura y tal vez los escrúpulos, aunque su marido fuera de lo más bondadoso y perfecta su vida matrimonial. Tal vez, digo, porque cuando uno quiere investigar la vida de Lady Winchelsea, uno halla, como de costumbre, que casi nada se sabe de ella. Sufría una triste melancolía que podemos de algún modo explicar cuando la encontramos diciéndonos que bajo su poder ella se imaginaba. La ficción así censurada era, según parece, la muy inofensiva de vagar por los campos y soñar. Naturalmente, si esa era su costumbre y ese su placer, solo podía esperar que se burlaran de ella y por consiguiente dicen que la satirizaron como un bas-bleu con un prurito de garabatear. También se dijo que ofendió a Gay, riéndose de él. Dijo que sus trivias demostraban que era más apto para llevar una silla de mano que para ocuparla. Pero todo esto es charla dudosa y dice Miss Murray poco interesante. Yo no estoy de acuerdo, me gustaría haber tenido más charlas dudosas que me hubieran permitido sacar algo en limpio o imaginar algo de esta señora melancólica que solía vagar por los campos pensando en cosas extraordinarias y que despreciaba tan atolondrada e indiscretamente la fastidiosa dirección de una casa servil. Pero se volvió insustancial, dice Miss Murray. Su don se fue en vicio, entreverado en zarzas. No tuvo oportunidad de florecer, hermoso y distinguido como era.
Y así, restituyéndola al estante, me volví esa otra gran dama, la duquesa amada por Lamb, la atolondrada y fantástica Margarita de Newcastle, mayor, pero aún su contemporánea. Eran muy diferentes, pero parecidas en ser nobles las dos y sin hijos, y ambas casadas con maridos excelentes. En ambas ardía igual pasión poética y estaban las dos desfiguradas y deformadas por las mismas causas. Abran la duquesa y se encuentra la misma expresión de ira. Las mujeres viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Margarita también pudo haber sido poeta. En nuestra época toda esa actividad hubiera movido alguna rueda. Tal como era, ¿qué cosa era capaz de sujetar, domar o civilizar para un empleo humano esa inteligencia agreste, generosa e indisciplinada? Se volcó sin ton ni son en torrentes de rima y prosa, de poesía y filosofía, congelados en infolios y mamotretos que nadie lee. Le hubieran puesto un microscopio en la mano, le hubieran enseñado a mirar los astros y a razonar científicamente. Su mente se extravió a fuerza de independencia y soledad. Nadie la controló, nadie la enseñó. Los profesores la adulaban, en la corte se reían de ella. Sir Ergenton Brights se quejó de su vulgaridad proviniendo de una hembra de alto linaje educada en la corte. Acabó por enclaustrarse en Welbeck. Qué visión de tumulto y de soledad trae el recuerdo de Margarita Cavendish, como si un pepino gigante se hubiera extendido sobre las rosas y los claveles en el jardín y los hubiera muerto de asfixia. Qué desperdicio que la mujer que escribió "Las mujeres más educadas son aquellas cuyas mentes son más corteses" hubiera malgastado su tiempo garabateando desatinos, hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la locura, hasta que la gente se agolpaba alrededor de su coche cuando salía. Evidentemente la duquesa loca sirvió de espantajo para asustar a las muchachas inteligentes. Aquí recordé, dejando a un lado a la duquesa y abriendo las cartas de Dorotea Osborne, está Dorotea escribiendo a Temple sobre un nuevo libro de la duquesa. Claro que la pobre mujer está algo trastornada, puesto que ha tenido la ridiculez de animarse a escribir libros y en verso. Aunque yo no durmiera una quincena, yo no me atrevería. Y entonces, ya que ninguna mujer discreta y modesta podía escribir libros, Dorotea, que era sensitiva y melancólica, el temperamento opuesto al de la duquesa, no escribió nada. Sus cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sentadas a la cabecera de su padre enfermo. Podía escribirlas junto al fuego mientras los hombres charlaban sin molestarlos. Lo raro, pensé, hojeando las cartas de Dorotea, es el talento que tenía esa muchacha solitaria e inculta para construir una frase, para describir una escena. Óiganla soltarse. Después de comer nos sentamos y conversamos hasta que se trata del señor B, y entonces me voy. El calor del día lo paso trabajando o leyendo, y a las 6 o a las 7 paseo por un campito que está cerca de la casa, donde una cantidad de mozas jóvenes cuidan vacas y ovejas y están sentadas en la sombra cantando baladas. Las miro y comparo sus voces y hermosuras a algunas antiguas pastoras de que he leído y encuentro una vasta diferencia, pero créanme que las creo tan inocentes como aquellas. Les hablo y encuentro que para ser las gentes más felices del mundo no les falta más que saber que lo son. Casi siempre, cuando estamos en la mitad de nuestro discurso, una mira y ve que su vaca se está metiendo en el maizal y salen todas disparando como si tuvieran alas en los talones. Yo, que no soy tan animosa, me quedo atrás y cuando las veo llevando a casa a sus animales pienso que es tiempo de que yo me retire. Cuando ya he cenado salgo al jardín y voy a la ribera de un pequeño río que corre por ahí, donde me siento y te deseo a mi lado. Uno hubiera jurado que había en ella pasta de escritor, pero aunque yo no durmiera una quincena, yo no me atrevería a eso. Uno puede medir la oposición que había en el ambiente a una mujer escritora cuando se ve que hasta una mujer con tanto don de escribir había llegado a suponer que escribir un libro era ser ridícula o parecer trastornada. Y así llegamos, proseguí, dejando en el estante el breve y sencillo volumen de cartas de Dorotea Osborne, a Miss Benn. Con Miss Benn doblamos un recodo importante del camino. Dejamos atrás, encerradas en sus parques entre infolios, aquellas grandes damas solitarias que escribían sin público ni crítica para su íntimo deleite. Llegamos a la ciudad y nos sombreamos con la gente en las calles.
Miss Benn era una mujer de clase media con todas las virtudes plebeyas de chacota, vitalidad y coraje. Una mujer obligada por la muerte de su marido y por algunas lamentables aventuras personales a ganarse la vida usando el ingenio. Tenía que trabajar como los hombres. Consiguió lo bastante para vivir trabajando duramente. La importancia del hecho sobrepasa cualquiera de sus escritos. Hasta el espléndido Mil mártires he hecho o El amor celebraba un triunfo fantástico, pues aquí empieza la libertad de la mente, o más bien la posibilidad de que en el decurso del tiempo la mente escribirá lo que quiera. Pues ya que lo había hecho Astra Benn, las muchachas podían decir a sus padres: no necesitan darme una pensión, puedo ganar dinero con mi pluma. Por supuesto, la contestación fue por muchos años sí, llevando la vida de Astra Benn antes de la muerte, y le daban con la puerta en la cara. Este tema tan atrayente, el valor que los hombres dan a la castidad de las mujeres y su efecto sobre su educación, plantea una controversia y puede suministrar un libro interesante a cualquier estudiante de Girton o Newham. Podría servir de carátula Lady Doodle cubierta de brillantes entre los bichos de un pantano escocés. Lord Doodle, el Times, dijo el otro día al morir Lady Doodle: un hombre de gusto cultivado y de muchos conocimientos, era bondadoso y liberal, pero caprichosamente despótico. Insistía en que su esposa llevara vestidos de etiqueta hasta en el más remoto puesto de caza en las montañas. La cargaba de magníficas joyas y, en fin, le daba todo salvo la menor responsabilidad. Pero Lord Doodle tuvo un ataque y ella lo cuidó y manejó sus propiedades con suprema competencia. Ese despotismo caprichoso perteneció también al siglo XIX. Pero volvamos. Astra Benn demostró que se puede ganar dinero escribiendo mediante el sacrificio, tal vez, de ciertas cualidades agradables, y así gradualmente el hecho de escribir adquirió una importancia práctica, dejó de ser un mero síntoma de idiotez o de una mente trastornada. Un marido podía morir o la familia sufrir un desastre. Cientos de mujeres empezaron, al acercarse el siglo XVIII, a aumentar su pensión de alfileres o a sostener sus familias haciendo traducciones o escribiendo las innumerables malas novelas que ya no se recuerdan ni en los libros de texto, pero que pueden encontrarse en los puestos de libros viejos en el Charing Cross Road. La gran actividad intelectual que las mujeres revelaron hacia fines del siglo XVIII, las conversaciones, las asambleas, la escritura de ensayos sobre Shakespeare, las traducciones de los clásicos, se funda en el hecho de que las mujeres podían hacer dinero escribiendo. El dinero da valor a lo impago y frívolo. Todavía podían burlarse de la Basse Blé con un prurito de borronear, pero era indiscutible que ésta llenaba su bolsa. Así, a fines del siglo XVIII se operó un cambio, que de estar yo reescribiendo la historia lo estudiaría más prolijamente, considerándolo de mayor importancia que las cruzadas o las guerras de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir, porque si Pride and Prejudice cuenta, y Middlemarch y Villette and Gathering Weight cuentan, entonces cuenta mucho más que lo que pudo demostrar en una conferencia en una hora. El hecho de que las mujeres de todas las clases escribieran y no simplemente la aristócrata solitaria encerrada en su casa de campo entre adulones y sus infolios. Sin estas precursoras, Jane Austen, las Brontë y George Eliot no hubieran escrito, como no lo hubiera hecho Shakespeare ni Marlowe, o Marlowe sin Chaucer, o Chaucer sin aquellos poetas olvidados que trazaron el camino y domesticaran la rudeza natural del idioma, porque las obras maestras no nacen aisladas y solitarias. Son el producto de muchos años de pensar en común, de pensar en montón, detrás de la voz única, de modo que esta es la experiencia de la masa. Jane Austen debió depositar una corona en la tumba de Fanny Barnell, y George Eliot rendir homenaje a la sombra robusta de Lisa Carter, la vieja valerosa que ató una campana a la cabecera de su cama para despertarse temprano y aprender griego. Todas las mujeres juntas debieran cubrir de flores la tumba de Astra Benn, que está, con el escándalo pero muy justicieramente, en Westminster Abbey, pues ella fue quien les ganó el derecho de decir lo que piensan. Ella es, enamorada y sospechosa como era, la que esta noche me permite decirles, sin que sea del todo fantástico: ganen con su talento 500.000 libras esterlinas por año.
ganen con su talento 500 libras esterlinas por año. Hemos llegado a los comienzos del siglo XIX y aquí, por primera vez, encuentro varios estantes dedicados enteramente a obras de mujeres. Pero ¿por qué razón no pude dejar de preguntarme al recorrerla? ¿Serán como muy pocas excepciones todas novelas? El impulso inicial fue hacia la poesía. La fuente suprema del verso era una poetisa. En Francia y en Inglaterra las mujeres poetas preceden a las mujeres novelistas. Por otra parte, pensé, mirando los 4 nombres célebres, ¿qué tenía George Eliot en común con Emily Brontë? ¿No fracasó del todo Charlotte Brontë cuando quiso comprender a Jane Austen? Salvo por el hecho tal vez significativo de que ninguna de ellas tuvo hijos, sería imposible congregar en un cuarto 4 caracteres más incongruentes, tanto que es tentador inventar una reunión y un diálogo entre ellas. Pero cuando escribían, alguna extraña fuerza hizo que escribieran novelas. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con el hecho de pertenecer a la clase media y con el hecho que tan llamativamente destacó un poco más tarde Miss Emily Davis, de que las familias de clase media a principios del siglo XIX no tenían más que una salita. Si una mujer escribía, tenía que hacerlo en la sala común, y como se hubo de lamentar Miss Nightingale con tanta vehemencia, las mujeres nunca tienen una media hora que sea realmente de ellas. Siempre la interrumpían. Sin embargo, sería más fácil escribir prosa y novelas en la salita que versos o que un drama. Se requiere menos concentración. Hasta el fin de sus días, Jane Austen escribía así. ¿Cómo fue capaz de realizar todo eso?, escribe su sobrino en su memoria. Es sorprendente porque no tenía un estudio aparte y mucha de su obra tiene que haber sido compuesta en la sala común, sujeta a toda clase de interrupciones. Debía cuidar que los sirvientes o las visitas, las personas que no fueran de su familia, no sospecharan su tarea. Jane Austen escondía sus manuscritos y los tapaba con un papel secante. Además, todo el aprendizaje literario que una mujer tenía en los principios del siglo XIX era la observación de caracteres, el análisis de la emoción. Su sensibilidad había sido educada durante siglos por las influencias de la sala común. Los sentimientos de la gente estaban siempre ante sus ojos. Por consiguiente, cuando la mujer de clase media se dedicó a escribir, escribió naturalmente novelas, aunque, como parece muy evidente, 2 de las 4 mujeres famosas aquí nombradas no eran novelistas de raza. Emily Brontë debió escribir dramas en verso. El exceso de la amplia mente de George Eliot debió haberse extendido, una vez agotado el impulso creador, hacia la biografía o la historia. Escribieron novelas, sin embargo. Es posible ir más lejos, pensé, sacando Pride and Prejudice del estante y decir que escribieron buenas novelas. Sin vanagloria y sin molestar al sexo opuesto, uno puede decir que Pride and Prejudice es un buen libro. De cualquier modo, no sería motivo de vergüenza que a una la sorprendieran escribiendo Pride and Prejudice. Pero Jane Austen se alegraba de que chirriara un gozne antes de que alguien entrara. Para Jane Austen había algo denigrante en escribir Pride and Prejudice, y me puse a pensar, ¿no hubiera acaso sido mejor que Pride and Prejudice si Jane Austen no hubiera creído necesario esconder el manuscrito de las visitas? Leí 1 o 2 páginas para ver, pero no encontré ninguna señal que sus circunstancias hubieran perjudicado su obra en lo más mínimo. Eso quizás era el mayor milagro. He aquí una mujer por el año 1800 escribiendo sin odio, sin sermones. Así escribía Shakespeare, pensé leyendo Antony and Cleopatra. Y cuando la gente compara a Shakespeare y Jane Austen, querrán decir que la inteligencia de los dos había consumido todas las trabas y por ese motivo no conocemos a Jane Austen y no conocemos a Shakespeare, y por ese motivo Jane Austen está en cada palabra que escribía y lo mismo Shakespeare. Si algo sufrió Jane Austen por sus circunstancias fue por la estrechez de vida que le impusieron. Una mujer no podía salir sola, nunca viajó, nunca anduvo en un ómnibus por Londres, ni almorzó en una sola tienda, pero tal vez era natural en Jane Austen no necesitar lo que no tenía. Su talento y sus circunstancias armonizaban completamente, pero dudo que eso sucediera con Charlotte Brontë, dije, abriendo Jane Eyre y poniéndolo junto a Pride and Prejudice. Lo abrí en el capítulo 12 y mis ojos se detuvieron en la frase
que me censuren los que quieran. Y yo pensé, ¿qué es lo que censuraban a Charlotte Brontë? Y leí que Jane Eyre subía a la azotea mientras Mr. Fairfax hacía jaleas y miraba a lo lejos sobre los campos. Y entonces anhelaba, por ese motivo la censuraban, una visión capaz de traspasar ese límite, de alcanzar el mundo atareado, ciudades, regiones llenas de vida, de las que había oído hablar sin haberlas visto. Deseaba más experiencia práctica de la que tenía, más intercambio con mi prójimo, mayor contacto con caracteres más variados que los que tenía a mi alcance. Comprendía lo que había de bueno en Miss Fairfax y lo que había de bueno en Adele, pero creía en la existencia de otras clases más vividas de bondad. Quería conocerlos. ¿Quién me censura? Muchos, a no dudar, y dirán que soy una descontenta. No podía remediarlo. La inquietud era innata en mí. Me agitaba a veces hasta el dolor. Es inútil decir que a los seres humanos debe satisfacerles la tranquilidad. Necesitan acción, y si no la tienen, la crean. Hay millones de seres condenados a un destino aún más quieto que el mío, y millones en silenciosa revuelta contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones fomentan en las masas de vida que pueblan la tierra. En general se cree que las mujeres son muy tranquilas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres. Necesitan ejercicio para sus facultades y campo para sus esfuerzos. Igual que sus hermanos, sufren de reglas demasiado rígidas, del estancamiento absoluto, precisamente como sufrirían los hombres. Y es una estrechez de criterio en su prójimo más privilegiado el decir que ellas deben limitarse a hacer tortas y tejer medias, a tocar el piano y a bordar carteras. Es insensato condenarlas o reírse de ellas, si buscan hacer más o aprender más que lo prescripto por el hábito. En mi soledad solía escuchar con frecuencia la risa de Grace Poole. Una interrupción de lo más incómoda, pensé. Es molesto encontrarse de golpe con Grace Poole. El hilo se rompe. Uno podría decir, continué, dejando el libro al lado de Pride and Prejudice, que la mujer que escribió esas páginas tenía más genio que Jane Austen. Pero si uno las vuelve a leer y nota ese sacudón, esa indignación, uno ve que ella nunca conseguirá una expresión total de su genio. Sus libros serán deformes y torcidos. Escribirá con rabia en lugar de escribir serenamente. Escribirá tontamente en lugar de escribir con sensatez. Escribirá sobre ella misma en lugar de escribir sobre sus personajes. Está en guerra con su destino. ¿Cómo no morir joven, impedida y frustrada? Uno no puede menos que especular con la idea de lo que hubiera sucedido si Charlotte Brontë hubiera poseído unas 300 libras al año. Pero la inocente vendió los derechos de sus novelas por 1.500 libras esterlinas. Si hubiera poseído de algún modo mayor conocimiento del mundo y de ciudades y regiones llenas de vida, más experiencia práctica e intercambio con sus semejantes, y hubiera conocido variedad de caracteres, en aquellas palabras señaló exactamente no solo sus propios defectos como novelista, sino también los de su sexo en aquel tiempo. Ella sabía mejor que nadie lo mucho que hubiera aprovechado su genio si no lo hubiera malgastado en visiones solitarias sobre la lejanía de los campos, si le hubieran concedido experiencia, intercambio y viajes. Pero no le fueron concedidos, le fueron rehusados, y debemos aceptar el hecho de que todas esas buenas novelas, Villette, Emma, Catherine Wade, Middlemarch, fueron escritas por mujeres sin otra experiencia vital que la que puede entrar en el hogar de un respetable clérigo, escritas además en la sala común de ese hogar respetable y por mujeres tan pobres que no podían comprar más que unos pocos cuadernos a la vez para escribir Catherine Wade o Jane Eyre. Es cierto que una de ellas, George Eliot, después de muchos disgustos escapó, pero solo a una casa apartada en St. Wood, y allí se instaló a la sombra de la censura general. Queda entendido, escribía, que nunca invitaré a nadie a visitarme si no me lo piden, porque no vivía acaso en pecado mortal con un hombre casado y no ofendería la castidad de Miss Smith o de quien fuera a verla. Hay que someterse a las convenciones sociales o quedar excluida del mundo. Al mismo tiempo, en el otro extremo de Europa, había un joven viviendo libremente con esa gitana o con aquella otra gran señora, yendo a la guerra, recogiendo sin censuras toda esa variada experiencia de la vida humana que le sirvió tan espléndidamente cuando empezó a escribir sus libros,
Si Tolstoy hubiera vivido en la casa parroquial con una mujer casada, excluido del mundo, por edificante que fuera la lección moral, no hubiera conseguido escribir, me parece, La guerra y la paz.